El quinto tema que vamos a tratar en la materia bases agrícolas y zootecnia es suelos. Y una de las preguntas que seguramente ustedes estarán haciendo es, nosotros queremos ser médicos veterinarios, ¿por qué tener que tener conocimientos sobre suelos? Es necesario que tengan un conocimiento sobre suelos porque, piénsenlo así, sin suelo no hay comida. Fíjense que la producción agropecuaria o la producción pecuaria necesita tener una producción de comida que normalmente se hace sobre suelos, tanto si sean suelos con vegetación espontánea como si sean suelos cultivados. Entonces, este tema está tratado en el capítulo 1 de nuestro libro Bases Agropecuarias y complementa lo que yo les voy a estar dando en este video. La idea es que en el mismo día que ustedes, que corresponde esta clase de bases agrícolas, podamos mirar el video, consultar el capítulo y contestar un cuestionario, ¿sí? Eso en la mañana que nos corresponde hacer esta asignatura. Así que la recomendación es, tengan a mano el capítulo, escuchen con atención lo que se les dice en el video y pueden así responder el cuestionario. ¿Cómo se define el suelo? ¿Qué es el suelo? En realidad es la disgregación de una roca madre mediante una meteorización física y química, y también por actividad de los seres vivos desde que se empieza a formar. Lo podemos considerar como el material suelto no consolidado que resulta inicialmente de la alteración meteorológica de la disgregación física de las rocas y que bajo la influencia de los seres vivos evoluciona hasta formar un sistema complejo de estructura estratificada y composición específica. Para los agrónomos, el suelo es la mezcla compleja de minerales, gases, líquidos, materia orgánica y organismos vivos que sustentan el crecimiento vegetal. Esas son definiciones, pero les va a quedar muy claro qué es el suelo cuando veamos cómo se forma el suelo, cuál es el origen del suelo. Pensemos en un suelo sin evolucionar. En el comienzo de la formación de los suelos, lo que tenemos son rocas que pueden tener diferente tipo de origen, pero que no vamos a entrar en muchos detalles sobre eso. Sobre esas rocas, a partir de unos procesos complejos que son físicos, químicos y biológicos, la roca grande se va a quebrar y se van a formar fragmentos de roca, y esos fragmentos de roca que se llaman regolitos son la base de la formación de los suelos. Una vez que la roca se quiebra y se forman los fragmentos que se llaman regolitos, vamos a tener el proceso de formación de suelo. O sea, para formar un suelo necesitamos material original, cambios climáticos, determinada topografía, actividad biológica y tiempo, mucho tiempo para formar los suelos. ¿Qué se llama meteorización física? La parte física de esa disgregación, esa meteorización, ese efecto sobre las rocas, la parte física está dada por la fuerza del agua, del viento y de la temperatura. De acuerdo a cómo se transporta o a dónde queda el material disgregado que origina esa meteorización, podemos estar hablando de loess si es transportada por el viento, que es aluvial si es transportada por el agua, que son morrenas si las transportan en el glaciar, es turba si lo que queda es muy orgánico, es residual si te queda en el lugar y no se transporta, y se llama simplemente manto disgregado al regolito del cual estuvimos hablando. O sea, cuando quedan esos residuos en el lugar, normalmente forman un manto disgregado formado por regolitos, o sea, fragmentos de la roca madre inicial. Las fuerzas químicas o la meteorización química tiene como actuantes también factores como, por ejemplo, algunos componentes biológicos del sistema. Los líquenes y los musgos son normalmente organismos que pueden poblar inicialmente los lugares
disgregados en una primera etapa y con la segregación y con la fuerza de su desarrollo van haciendo una meteorización o una disgregación química. El agua también puede hacerlo porque disuelve ácidos y minerales en los regolitos. Entonces, por ejemplo, hay conversiones típicas como los silicatos de aluminio que se transforman en arcillas, el hierro que se puede reducir o oxidar, el agua que percola, o sea, el agua que se infiltra y se desplaza hacia abajo, arrastra cationes de calcio, de potasio, minerales. Entonces, todos esos procesos van a formar un perfil. Y ahora vamos a ver lo que es un perfil en un suelo. El proceso de formación de suelos se llama edafogénesis. Edafo viene de suelos, génesis de origen, y viene a ser el proceso de formación del suelo en general. Tenemos 3 diagramas. En uno ya suponemos que se ha comenzado la formación de los regolitos, o sea, la roca madre se transformó en fragmentos de roca y se comenzó a implantar vegetación. O sea, esa vegetación durante su vida y su muerte va a producir o va a influenciar sobre el desarrollo de los suelos. En ese caso, fíjense que hay marcado como una capa C y una capa D, ¿sí? Esa capa D es la roca madre. Y fíjense, entonces en el primer gráfico, lo que nosotros tenemos disgregado y con capacidad de crecimiento de plantas es muy pequeño, ¿eh? Hay apenas unas rocas disgregadas que dejan lugar a la formación o al crecimiento de plantas. Mientras esas plantas crecen, mueren, van acumulando materia orgánica, ¿sí? Porque se caen las hojas, porque se mueren, porque las raíces se van reemplazando. Entonces todo eso es materia orgánica que se va a incorporar al suelo. Esa acumulación de materia orgánica y los procesos de lavado superficial que se producen en el suelo hacen que se pueda diferenciar una nueva capa. Entonces ustedes en el segundo dibujo tienen una capa A, una C y una D. Fíjense, en el tercer dibujo ya tenemos un suelo más desarrollado, un suelo típico y digamos un suelo completo. Suelo completo que tiene diferentes capas. Hay una capa puesta con O, que es la que tiene la acumulación de materia orgánica, una capa A, que es esa que estábamos nombrando recién, a donde se está formando materia orgánica y empieza a producir un suelo con alto contenido de materia orgánica y por supuesto va a tener la capacidad de liberar determinados compuestos que se han acumulado, que se han formado en ese horizonte A. Y esos compuestos van a ir hacia abajo con las lluvias, ¿sí? Y van a formar un horizonte que recibe, que es el horizonte B, que también es un horizonte bueno, o puede ser muy bueno, de acuerdo a la percolación que tengan los diferentes componentes del horizonte A. Y el horizonte C suele ser un horizonte de acumulación de algunos compuestos y ya por abajo se encuentra entonces el lecho de rocas original. Yo hablé de capas, se me escapó la palabra perfil, se me escapó la palabra horizonte. Entonces, vamos a ver, definimos el perfil del suelo como la composición de diferentes capas que tienen características de formación, de acumulación y que se denominan perfiles. O sea, se denomina perfil con muchas capas que se llaman horizontes. En un suelo maduro, en un suelo con todos los horizontes, en un suelo completo, tendríamos un horizonte cero, que es la capa de materia orgánica, de restos vegetales y restos de animales muertos, y humus, o sea, la materia orgánica ya ensamblada como madura y formando ese compuesto tan importante y que determina muchas veces la fertilidad de los suelos, que es el humus. Hay un horizonte A, que es eluvial, o sea, es una capa,
cerca de la superficie, que en realidad ha formado muchos compuestos, pero está como dispuesta a liberarlos, Tiene alta lixiviación, quiere decir alta posibilidad de que los compuestos que tiene se muevan hacia los horizontes de abajo. Y por supuesto, si hay un horizonte que libera y el transporte es desde la superficie hacia adentro del suelo, va a haber un horizonte que reciba, y ese horizonte que recibe es el horizonte B, que es un horizonte iluvial a donde ocurre la mayor deposición y la máxima acumulación de los materiales que se lixivian de A. A libera, B acumula, ¿sí? Y hay cosas que pasan al horizonte C más abajo, a donde la actividad biológica ya es menor, hay una acumulación de calcio, a veces de carbonato cálcico, a veces se pueden formar esas capas duras que podemos tener en los suelos por acumulación de determinadas cosas que se lixivian desde arriba, y ya por debajo tenemos la parte de regolito y el lecho de rocas propiamente dicho. O sea, ese sería el proceso de formación de suelo. Repito varios conceptos. Perfil es el conjunto de capas que tiene un suelo. Esas capas se llaman horizontes. Puede estar una capa o varias presentes por arriba del lecho de rocas. Cada capa está relacionado con un proceso de formación. En la de arriba va a haber materia orgánica, en la primera, la A, se van a formar, pero va a haber como una saturación de cosas que permite que varios componentes lixivien o se muevan hacia otro horizonte, que es un horizonte de acumulación, que es el horizonte B. Si uno mira estos perfiles, simplemente piensen en conceptos que ya han visto en biología de plantas que tienen diferentes sistemas de raíces, ¿no es cierto? Entonces, las plantas con un sistema de raíces superficial podrán vivir y adaptarse en suelos no tan desarrollados. Las plantas que necesitan una profundidad mayor para explorar con sus raíces y para absorber nutrientes, van a necesitar suelos más maduros. Eso no quiere decir que esto se pueda ver siempre. Hay casos en que los suelos son profundos, pero no necesariamente desarrollados. Los seres vivos van a ejercer, como ya vieron, un factor muy importante sobre la formación de los suelos. Nosotros pusimos unas plantas en la primera etapa, y esa disgregación de raíces va a hacer que puedan quebrarse los regolitos para formar unidades menores. La descomposición de los compuestos nitrogenados, los carbohidratos, las resinas y las ligninas van a formar en su conjunto un producto muy complejo con una gran capacidad de intercambio, con una gran capacidad de retención de agua y, por supuesto, con características de materia orgánica que se llama humus. Y a su vez, las plantas y los seres vivos van a liberar cationes que pueden ser incorporados al suelo. Si nosotros volvemos a repasar la formación del suelo, tenemos este tipo de gráficos. En el primero empezamos por un lecho rocoso, lo vuelvo a reiterar porque voy a incorporar las meteorizaciones. El lecho rocoso empieza a desintegrarse por acción de fuerzas físicas, ¿verdad? Pero después comienzan las fuerzas biológicas, en las cuales de una manera química las plantas primero van a crecer y después van a incorporar productos que químicamente van a favorecer la meteorización del suelo. A medida que esa acumulación de materia orgánica forma un horizonte A, en ese horizonte A hay producción de materia orgánica que a su vez tiene la capacidad de lixiviarse o de moverse hacia capas más inferiores, y que por lo tanto van cambiando y formando otro nuevo horizonte que se llama horizonte B. Después de eso podemos tener un horizonte C, a donde hay acumulación de compuestos y poca vida biológica, y después tenemos el lecho biológico. Ustedes piensen además que cuando ven ese perfil,
la cantidad de oxígeno disponible para la vida va a disminuir a medida que se aumenta la profundidad del suelo. Si nosotros volvemos a mirar el primer dibujo, lo que vamos a decir, tenemos un suelo, no tenemos suelo. En el segundo vamos a tener un suelo de poca profundidad. En el tercero ya vamos a comenzar a tener un suelo que puede tener características cultivables o no. Y en el tercero vamos a tener un suelo completo con características muchas veces agrícolas. Entonces, cuando nosotros queremos saber qué cosas componen un suelo volumétricamente, la parte de sólidos inorgánicos va a llegar al 45%. La parte de sólidos orgánicos va a llegar al 15%. Puede haber hasta un 35% de agua, un 35% de gases y un porcentaje mínimo de organismos, pero muy valioso. Y a su vez, esa fracción sólida que nosotros estuvimos nombrando va a estar compuesta por arena, por limo, por arcilla y por humus. Cuando nosotros queremos clasificar los suelos, una de las cosas que consideramos es la proporción de arena, limo y arcilla que tienen los suelos. Esos son los tres componentes inorgánicos básicos que tiene un suelo y que se diferencian por el tamaño de las partículas, siendo la arena la más grande y la arcilla las más pequeñas. Fíjense los valores y vean qué cambio hay entre un grano de arena y una partícula de arcilla. Y también fíjense y recuerden, clase de ingreso explicado por Paola, cuál es la superficie expuesta para un mismo volumen de una partícula grande o de muchas partículas chicas. Y ese resultado lo tienen en la cuarta columna. La composición relativa que hay de arena, limo y arcilla se denomina textura de suelos. Y la textura de los suelos generalmente se determina una vez que uno sabe las proporciones de los diferentes tres componentes que tiene, puede entrar en un triángulo que se llama triángulo de textura, a donde están graficados en porcentaje de arcilla, en porcentaje de limo y en porcentaje de arena en lo de abajo. Y fíjense, va de 0 a 100, de 0 a 100, de 0 a 100, y entonces tenemos una punta donde hay un 100% de arena y un 0% de otras cosas, a donde tenemos un suelo arenoso. Lo mismo sucede arriba, a donde hay un 100% de arcilla y no hay otros componentes, y la otra punta es un suelo limoso. Pero en el medio hay una combinación, hay varias combinaciones de suelos que reciben diferentes nombres de acuerdo a las características que tengan. Cuando encuentren marga, para nosotros en nuestro vocabulario en Argentina hablamos de suelos francos, son suelos con combinaciones diferentes, ¿sí? Fíjense, acá están descritos con los nombres que nosotros usamos en este país y está el triángulo de textura. Es decir, si nosotros tenemos las proporciones de las diferentes texturas, simplemente entramos y podemos lograr encontrar a qué tipo de suelo pertenece, ¿sí? De los arenosos, los limosos y los arcillosos, recién los describimos, son suelos que tienen predominancia de esos compuestos. Y después hay una serie de combinaciones que nos dan todo este tipo de suelos. Arenoso franco, franco arenoso, franco, franco limoso, limosos, franco arcillo arenosos, franco arcillosos, franco arcillo limosos, franco arenoso, franco arcillo limoso, arcillo arenoso. Entonces, es como que hay una combinación de texturas. Textura define proporción de arena, limo y arcilla en el suelo. A su vez, el suelo puede estar agregado o no. Hay suelos que nunca se forman para producir pequeñas unidades, que uno ve como una continuidad, que no hay agregados. Y hay otros suelos que se agregan, y esta agregación tiene mucho que ver con la composición del suelo y con el contenido de materia orgánica que tiene el suelo, que actúa como agente
de aglomeración de partículas. Entonces, si nosotros miráramos un suelo, podríamos ver que el suelo tiene sólidos agregados con materia orgánica que tienen diferentes formas y que dejan espacios, y que esos espacios a su vez pueden estar llenos de gases o llenos de líquido. Y entonces, fíjense que todas esas interfaces sólido, líquido, sólido, gas, son los microambientes que normalmente son los que están destinados a la vida de la fauna y la flora, o sea, de la parte orgánica viva que tiene el suelo. Entonces, de acuerdo a cómo se agrupan las partículas del suelo, yo voy a tener diferentes estructuras y no confundir estructura con textura. Textura, proporción de arcilla, arena y limo, y estructura, la formación de los agregados, la forma de los agregados que puede tener un suelo, ¿sí? Hay muchos, hay algunos que son típicos de los granulares, normalmente son típicos de suelos buenos, y hay a veces que uno habla de suelos con planchas que no permiten, por ejemplo, el pasaje de raíces, y suelen ser agregados laminares que el agente de unión de partículas son carbonatos o carbonato de calcio. Los edafólogos, o sea, aquellos que estudian los suelos, esto no se los vamos a pedir, hacen una clasificación de los suelos y tienen todos este tipo de órdenes de suelos. Yo les voy a nombrar dos y les voy a comentar. Los centisoles son suelos recientes, de origen aluvial. Son muchos de los suelos que tenemos acá en estos valles. O sea, tenemos suelos aluviales que se desplazan porque por efecto de la lluvia y el viento, las partículas vienen, por ejemplo, de la meseta al valle y que todavía no se han formado con sus horizontes. Y en general también tenemos aridisoles, que son suelos típicos de las zonas áridas, que suelen tener un exceso de sales concentradas en la parte de arriba, principalmente porque la cantidad de agua para que el lixivio drene hacia abajo es mínima. Entonces, esa es la manera en que se clasifican los órdenes de suelo. De cualquier manera, cuando uno habla de los nutrientes que hay en el suelo, va a depender de la concentración de iones, de los cationes disueltos, y también va a depender de la cantidad de agua, ¿no es cierto? Y acá tenemos que entrar con dos características, dos definiciones que quiero que recuerden y que quiero que lean en el capítulo correspondiente de este tema. Cuando nosotros hablamos de un suelo retiene agua, puede retener agua. Ustedes saben que un suelo arenoso, están en una playa, tratan de hacer una montañita y un pozo arriba y ponerle agua, el agua no queda, el agua inmediatamente drena, ¿no es cierto? Y saben también que hay suelos que ni bien llueve se encharcan, son suelos que no drenan. Bueno, cada suelo tiene una composición particular de arena, arcilla y limo y tiene un contenido particular de materia orgánica. De acuerdo a esa relación, va a ser la capacidad que tenga un suelo para retener agua. Nosotros necesitamos, para poder hacer una agricultura o para poder tener buenos forrajes, que el suelo retenga el agua de lluvia o el agua de riego durante un tiempo, pero que no se encharque. Entonces, hay una definición que se llama capacidad de campo del suelo. Esto se utiliza, la definición de capacidad del suelo, con suelos relativamente buenos, con suelos que tengan capacidad de campo y tengan la capacidad de retener un tiempo el agua. Entonces, esos suelos, para saber cuál es su capacidad de campo, que en resumidas cuentas es el porcentaje de agua que puede retener, hacemos lo siguiente: el suelo se satura en un laboratorio y después se deja drenar durante 48 horas y se vuelve a determinar la cantidad de agua que retiene el suelo. Esa sería la capacidad de retención máxima que tiene el suelo y se llama capacidad de campo. Cuando los suelos empiezan a secar, y de acuerdo al tipo de partículas que tengamos, y recordemos lo que les dije antes de la superficie expuesta,
de la proporción de superficie expuesta de acuerdo al tamaño de las partículas, a medida que el suelo se seca, va liberando el agua, las plantas pueden ir sacando el agua que tiene ese suelo, pero siempre va a quedar un poco de agua adherida a las componentes del suelo. De acuerdo al contenido de agua que tenga un suelo, cuando va bajando, a las plantas se les va a hacer cada vez más difícil sacarle el agua al suelo, porque el suelo va a ser una fuerza contraria de retención, o sea, va a haber una retención de agua en las partículas del suelo. Y va a llegar un punto en el cual las plantas no pueden absorber más agua del suelo, aunque el suelo va a tener un pequeño porcentaje de agua todavía adherido. Las plantas no lo pueden tomar. Entonces ese se llama punto de marchitez. Punto de marchitez permanente es cuando ha llegado un punto en que aunque hidratáramos las plantas nuevamente no las podríamos recuperar. El agua disponible siempre va a estar en un suelo entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Capacidad de campo es el máximo de agua disponible que puede tener un suelo y el punto de marchitez es el mínimo ya no extraíble. Entonces, el agua y los gases están en la parte de los espacios de poro, o sea, en las partes expuestas de las partículas del suelo. Cuando nosotros pensamos en un suelo arenoso, va a ser un suelo aireado y que tenga poca agua, que retenga poca agua. Sin embargo, un suelo arcilloso va a ser poco aireado y normalmente va a tener una alta capacidad de retención de agua, pero la capacidad de campo va a estar relacionada no solamente a esa textura, sino al contenido de materia orgánica que ayuda a retener el agua. Si nosotros consideramos que tenemos un suelo que podemos decir que tiene un buen contenido de sustancias orgánicas, o sea, de materia orgánica, estaríamos hablando de un suelo entre los 5 y 7% de materia orgánica. No es lo que sucede en los suelos en esta región. Piensen que arriba en la meseta podemos tener un 0,5 con suerte de materia orgánica por ciento, y en los suelos de valle podemos tener un 1,5, un 2 y hasta un 5% bajo en determinados bosques de determinadas plantas. En ese 7% de materia orgánica vamos a tener que el 85% de eso es materia muerta, el 10% son raíces y hay un 5% que es flora y fauna, o sea, la parte viva del suelo. Y esa flora y fauna va a estar formada por bacterias, por hongos, por lombrices, por mesofauna y por macrofauna. Y bueno, eso depende entonces del porcentaje del tamaño que tengan, por ejemplo, la fauna del suelo, si hablamos de macro o hablamos de mesofauna. Les pusimos un grafiquito para ver el tipo de cosas que se pueden encontrar en un suelo y que son parte del suelo, la parte viva de los suelos, y que está compuesto por fauna y flora, y organismos que no serían animales ni vegetales. Cuando nosotros hablamos del uso del suelo, los edafólogos también, o los taxónomos de suelo, van a clasificarlo en clases, en subclases y en unidades. Las clases son los grandes grupos de tierra y voy a referirme a eso para que ustedes puedan ver qué cantidad de suelo puede ser usado para agricultura, que es mínimo. Y la subclase es dentro de cada clase de suelos. Nosotros necesitamos saber algunas características del suelo que nos permitan hacer un manejo adecuado. Si nosotros tenemos el círculo total de los suelos que tenemos en el mundo, ¿no es cierto?, la totalidad de los suelos, fíjense que solamente de ese 100% que tenemos acá, solamente hay una pequeña parte de los suelos que son suelos trabajables. El resto son suelos no trabajables, ¿sí? Y que a su vez, fíjense, clase 1, 2 y 3 son suelos con posibilidades de desarrollo agrícola, pero están acá
están acá y están acá, ¿sí? Los primeros dos no tienen limitaciones, el tercero tiene limitaciones. A partir de ahí, los 4, 5 y 6 son suelos con limitaciones o con limitaciones para la agricultura o directamente ganaderos. Entonces, fíjense que ustedes tienen una pregunta sobre qué clase de suelos pueden tener los suelos ganaderos de la meseta. Por favor, vuélvanos sobre esta explicación. Cuando nosotros esas clases las queremos dividir en subclases, no las vamos a analizar. Quiero simplemente que sepan que hay cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Tienen que tener en cuenta las capacidades de erosión. Erosión es pérdida de suelo que puede ser hídrica o eólica, ¿no es cierto? El viento puede hacer que se vuele el suelo, el agua puede arrastrar el suelo hacia otros lugares y normalmente lo que arrastra son las capas superficiales, que son las capas, como ya vieron, que tienen más evolución en la formación del suelo. O sea, las partes más ricas, aunque el suelo sea pobre, la parte más rica está arriba. Las características del suelo también se usan como la profundidad, la textura, la pedregosidad, la fertilidad, toxicidad y salinidad, el drenaje, y lo venimos repitiendo desde hace rato. Un suelo puede parecer muy bueno, el lugar, el clima puede ser muy bueno, pero si no tiene un drenaje adecuado no se puede hacer agricultura. El clima, a dónde estamos, en qué zonas, cuánto periodo seco hay, el viento o la neblina que pudiera ayudar. Entonces, esos son factores para las subclases. Yo me voy a detener en pocos, pero sí en la erosión, porque hay que tener en cuenta que la erosión muchas veces va a depender, principalmente la erosión hídrica, principalmente va a depender de la pendiente de un suelo. O sea, cuando nosotros vemos suelos sin ondulaciones o suelos sin pendiente, suponemos que no hay erosión. A menos que lo dejemos desnudo, no tendría que haber erosión. Pero a medida que aumenta el porcentaje de pendiente que tenga un suelo, va a ser la posibilidad que nosotros tengamos, por ejemplo, de cultivo, ¿sí? En un suelo plano podemos cultivar para un lado o para el otro. En un suelo levemente ondulado vamos a ir viendo para qué lado están las ondulaciones. A partir de los suelos muy ondulados, a partir de estos porcentajes que estoy señalando, tenemos que tener especial cuidado cómo cultivamos un suelo. Si nosotros tenemos una gran pendiente y se nos ocurre subirla y bajarla con el tractor y cultivar a favor de esa pendiente, lo único que vamos a lograr es formar zanjas para facilitar la erosión posterior cuando una lluvia violenta caiga o incluso con el viento, incluso con el riego. O sea, trabajar una pendiente abrupta a favor de la pendiente es simplemente favorecer la erosión. Y hay diferentes tipos de cultivo que se pueden hacer cuando uno quiere aprovechar zonas que son muy onduladas, pero que tienen dificultades para su utilización. Se puede hacer un cultivo en franjas, fíjense todas esas fotos de lugares asiáticos a donde hay cultivos en franjas, a donde ustedes ven que incluso están regando en pequeñas franjas o terrazas, ¿sí? Entonces cortan la pendiente y hacen cultivos en diferentes franjas o en diferentes terracitas para no facilitar la erosión. También se pueden utilizar pasturas que no necesiten mover la tierra todos los años. Esas pasturas, o sea, las pasturas que necesitan plantarse todos los años son pasturas anuales. Las pasturas que no necesitan implantarse todos los años son pasturas perennes. Entonces, la implantación de una pastura perenne facilita la cobertura, evita erosión, cualquiera de ellas. A su vez, conviene tener pasturas polifíticas, quiere decir con diferentes especies, porque vamos a tener diferentes tipos de desarrollo, de tiempo de desarrollo y de sistema radical, por lo tanto, tenemos una protección del suelo, ¿sí? Podemos hacer sistemas silvopastoriles, o sea, implantar árboles y
también pasturas, entonces en forma conjunta, y evitamos erosión y exposición del suelo. O sea, lo importante es saber que hasta determinada pendiente sí se puede cultivar, pero hay que saber hacerlo, ¿sí? Australia sigue mejorando sus pasturas en unas regiones muy onduladas, lo mismo Nueva Zelanda, pero ellos hacen toda la parte de resiembra y de fertilización en forma aérea. De esa manera, la erosión que se sufre en esos lugares puede ser clasificada como nula, ligera, moderada, severa y muy severa, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es que tratar de tener una erosión nula o al menos ligera si vamos a hacer un cultivo en áreas complicadas. Las características del suelo que uno analiza en la subclase son la profundidad, o sea, eso lo hablamos cuando vimos los gráficos de desarrollo del suelo, la textura, ya saben qué es, la pedregosidad es la cantidad de grava o piedras que tienen, la fertilidad está relacionada con el pH, si son suelos ácidos o alcalinos, la toxicidad es que a veces hay un exceso de determinados compuestos en un suelo y pueden ser tóxicos, y la salinidad es cuando las sales solubles superan un determinado porcentaje y son nocivas para los cultivos. El drenaje, ya saben lo que es. Un suelo tiene que estar bien drenado si queremos hacer agricultura. Si son inundables es muy difícil, incluso son suelos difíciles para la ganadería, porque los animales que perduran en un lugar inundado tienen problemas, como ya lo vieron en otras clases. El clima obviamente va a definir todo el conjunto de cosas que pueden analizarse. Si nosotros pensamos en lo que hemos estado diciendo, la idea de que los veterinarios sepan algo de suelos es porque sustenta la vida. O sea, principalmente la base de la alimentación para muchas de las especies que viven sobre el suelo, sobre la tierra. A su vez interviene en el ciclo del agua y por tanto en el clima. Por un lado, si nosotros tenemos un suelo de acuerdo a su grado de formación y su grado de cantidad de materia orgánica, el suelo va a retener agua y por lo tanto va a evitar la pérdida de agua. Pero por otro lado, el suelo tiene un proceso de transpiración que también libera el agua a la atmósfera. Y volvemos a la tercera o cuarta diapositiva del video anterior, a donde hablábamos del ciclo del agua. El suelo interviene en el ciclo del agua. El suelo evita la erosión cuando tiene plantas y cuando está cubierto. O sea, si uno tiene un suelo bien formado, con una buena cantidad de materia orgánica y con una buena cobertura, impide que sea arrastrado ya sea por agua o por viento. Y a su vez, enriquece la atmósfera con oxígeno porque es un elemento esencial en el proceso de respiración para la mayoría de los seres vivos y hay oxígeno que se libera del suelo. Sin embargo, el suelo, o sea, la parte buena que está sobre las piedras, está desapareciendo. Y esas pérdidas de suelo tienen dos factores importantes o fundamentales. Uno, las causas naturales, a veces fuertes lluvias en zonas tropicales, incendios que se dejan suelos descubiertos, inundaciones, tormentas de viento en zonas semiáridas, por ejemplo, pueden hacer que el suelo desaparezca. Pero hay una segunda causa muy importante y muy regulable, solamente que no le prestamos atención, que es la actividad humana. O sea, la actividad humana puede ser la que elimina la cubierta vegetal y desprotege al suelo y entonces lo deja expuesto a la erosión. Entonces, fijemos este concepto, veterinarios, agrónomos, todos los que trabajan en sistemas productivos, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que el suelo tiene que ser cuidado, el suelo tiene que ser protegido, el suelo tiene que estar cubierto dentro de nuestras posibilidades. Esta diapositiva es simplemente para comentarles, a ver, así como nosotros hablábamos en el agua, las características del agua, los efectos sobre los animales, pensemos que indirectamente el suelo va a ser el que provee de determinados minerales que, si están presentes, van a ser minerales tomados por las plantas y las plantas son
la parte, el primer eslabón de la cadena alimenticia y por lo tanto van a manifestar la presencia o ausencia de diferentes minerales. Entonces, simplemente como para recordar que la cantidad de minerales tiene influencia sobre la sanidad de los animales y que el lugar de donde las plantas sacan los minerales es el suelo en su mayoría, vamos a hacer una relación entre las deficiencias de diferentes minerales y los efectos que tienen sobre los animales. Por ejemplo, si tiene un déficit de hierro y las plantas van a tener un déficit de hierro, se va a producir anemia, bajo consumo, pérdida de peso. Si el déficit es de cobalto, hay un bajo consumo, baja tasa de crecimiento y de ganancia de peso. Entonces, ustedes tengan presente que cada déficit puede producir un problema sanitario y van a tener una pregunta en la cual tienen que relacionar uno de esos déficits con los problemas que tienen los animales. Hay prácticas que mejoran el suelo. O sea, nosotros así como el ser humano lo daña, el ser humano puede hacer prácticas que recuperan o que mejoran el suelo. Las vamos a nombrar. Algunas ya se las comenté mientras hablábamos de trabajar suelos con pendientes. Vamos a hacer un comentario. Laboreo cero o labranza mínima son sistemas de laboreo en los cuales lo que tratamos de hacer es no tomar el arado de rejas, dar vuelta a toda la tierra, dejar el suelo expuesto, sino, por ejemplo, son sistemas que apenas mueven la tierra y siembran, por ejemplo, sobre ese rastrojo o sobre esa vegetación previa sin hacer una alteración. Puede ser cero cuando se hace directamente sobre la tierra sin trabajar o mínima cuando se produce una leve alteración. Abono verde muchas veces se cultivan algunas plantas simplemente con el objeto de incorporarlas al suelo, ¿no es cierto? Se las incorpora como material verde, que por supuesto tiene alto contenido de agua cuando está verde. Entonces, al incorporarlo al suelo, lo que hacemos es facilitar la formación, la descomposición hacia materia orgánica, porque obviamente el hecho de que tengan agua facilita también la intervención de microorganismos. Fertilización, encalado para cambiar sus pHs, rotación de animales, eso lo hemos estado viendo, como rotar los animales hace que utilicen mejor los cultivos y a su vez que vayan fertilizando con sus deyecciones. La rotación de cultivos, porque si uno siempre cultiva lo mismo, cada cultivo tiene la necesidad de extraer determinados minerales. Y si hacemos un monocultivo continuamente en un lugar, lo que vamos a hacer es desgastar un suelo. Pongamos un ejemplo, soja en los mejores suelos que teníamos y que los hemos degradado por un monocultivo de soja. Fíjense que la política actual es inducir a la rotación con otros cultivos. Cultivo en franja ya se lo expliqué, o en terraza, sistemas silvopastoril ya se los expliqué. El PRI es pastoreo rotativo intensivo y lo estuvimos viendo, o sea, lo que tiene es una rotación muy continua y se los expliqué cuando vimos alambrados eléctricos porque es lo que más se usa para hacer rotaciones intensivas o rotaciones de avance. Son los eléctricos de avance frontal. En cierres programados, el hecho de que a veces se libera durante un tiempo el suelo para su producción de forraje y se encierran animales. Un manejo holístico, que es un manejo sobre el cual vamos a volver más adelante, es un sistema de regeneración de pasturas por uso de, en resumen, es alta densidad de animales por bajo tiempo. Cultivos polifíticos, que quiere decir que en lugar de tener un monocultivo, una sola especie por cultivo, lo que tenemos es varias especies que generalmente, y recuerden de biología, incorporan leguminosas y gramíneas. Entonces tenemos diferentes sistemas radicales, tenemos diferentes épocas de desarrollo y el suelo nunca queda descubierto. Hay una oferta
en diferentes épocas del año y una extracción de nutrientes diferencial. Pasturas perennes son aquellas que duran por lo menos 5 años sin tener que roturar o trabajar el suelo, y el uso, por ejemplo, de la resiembra y fertilización aérea que les comenté hace un rato. En la última parte del capítulo está escrita por Carlos Degele, que era quien nos ayudaba y mucho cuando estas cursadas nos permitían salir a campo. Las fotos son diferentes salidas a campo que hemos tenido con diferentes grupos de bases agrícolas, y la idea era estudiar el suelo en lo que es una calicata. La calicata es un pozo de diferentes tamaños. Nosotros lo hacíamos muy grande para que fuera didáctico, pero generalmente es para que pueda entrar una persona y bajar 1 metro, y la profundidad va a depender del tipo de suelo, y sobre esa calicata, ese pozo, se van estudiando los diferentes horizontes del suelo. Si ustedes ven detenidamente los dibujos, Carlos iba marcando las diferencias que podía tener un suelo, les iba enseñando hasta dónde pueden llegar las raíces. Hacíamos una extracción de una muestra de suelo de cada lugar y podíamos ver textura y estructura. Entonces, esto es lo que se llama una calicata, un pozo a cielo abierto que se usa para estudiar los perfiles, los horizontes del suelo. Cuando hablamos de textura, la textura puntualmente se determina en laboratorio por un sistema que lo que hace es ir cronometrando el tiempo que necesitan las diferentes partículas para caer en una solución líquida, ¿no es cierto? Pero si nosotros estamos a campo, podemos hacer una determinación de textura rápida, y estas fotos están sacadas el año pasado cuando comenzó esto de la virtualidad y no podíamos salir. Yo estaba en el campo, fui a buscar 4 tipos de tierra diferentes y un poquito de agua. En realidad lo que se hace es humedecer un manojo, un poquito de tierra que uno pone en la palma de la mano, la humedeces y la tratas de amasar. Si uno la trata de amasar y forma, como la segunda diapo, un bollo, y vos lo tirás así sobre la mesa, por ejemplo, lo que yo hice, y se disgrega, es que tenemos prácticamente todo arena, es un suelo arenoso. Cuando nosotros, el bollito ese nos permite amasarlo, y sale ese choricito como está en la segunda, desde arriba para abajo, en el costado izquierdo, ya tenemos otros componentes aparte de la arena. Si nos fijamos lo que sigue para el costado, tratamos de dar vuelta a ese choricito que habíamos hecho, ese rollito, y si al doblarlo, darlo vuelta, se agrieta inmediatamente, sigue teniendo un alto contenido de arena. Si logramos que se tuerza un poquito más, tiene limo. Si logramos hacer un largo rollito amasado, seguramente va a tener gran cantidad de limo y arcilla, y si cuando lo arrollamos se cierra sin quebrarse, el contenido es mayoritariamente de arcilla. Esta es una forma de hacer un trabajo de determinación de textura a campo. Y por último, cuando hablábamos de estructura, eran los agregados. Y simplemente para mostrarles que si ustedes miran estos suelos, en todos hay cierta agregación. Cuando ustedes miran un suelo totalmente arenoso, no lo hay. Entonces acá hay otros componentes, aparte de arena, que ayudan a la agregación, que en muchos casos pueden ser componentes orgánicos si la agregación del suelo es en pequeños agregados, y en otros casos algunos compuestos químicos hacen que se formen esos grandes agregados o placas, y que en muchos casos son problemáticos para el desarrollo de las raíces. Entonces, hasta acá lo que les voy a explicar sobre el tema de suelos, y por favor, escúchenlo nuevamente con atención, lean el capítulo y vamos a responder el cuestionario.